Buenas tardes, hermanos, Dios les bendiga. ¿Cuánto nos hemos gozado hasta el día de hoy? Y qué bueno es que podamos estar esta tarde, como lo decía al principio. Hermanos, yo sé que había anunciado que hoy cerramos la carta de Filipenses, pero encontré con 3 versículos finales que considero no pasar por alto el mensaje que tienen, el mensaje que conllevan. Por ende, vamos a tratar esos últimos 3 versículos del capítulo 4. Yo sé que usted va a decir, pastor, es un saludo que Pablo hace, pero es como usualmente lo miramos. Lo que estos versículos tienen es un mensaje muy profundo de las verdades del Evangelio. Así es que yo le invito a que leamos juntos los últimos 3 versículos del capítulo 4, es decir, versículos del 21 al 23. Saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. Todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa de César. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Amén. En el tiempo antiguo, cuando se reunían en la sinagoga para aprender de la palabra, el pueblo en general leía y meditaban sobre ese pasaje. La iglesia leían. Así es que hoy yo le voy a invitar a usted que leamos juntos los 3 versículos. Es más, yo le pido a usted que lo leamos. Yo hago una pausa y usted lo lee, este pasaje, a una sola voz. Leamos los versículos del 21 al 23, todos, iglesia. Saludad a todos los santos en Cristo, los hermanos. Amén. Padre de nuestro Señor Jesucristo, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob y de todos los que estamos aquí. Pedimos que agudices nuestro oído a tu palabra. Inclina nuestro oído a tu voz. Queremos ser oídos santos. Queremos escuchar tu voz a través de tu palabra. Permítele a este siervo inútil, que no merece estar aquí, en este lugar y honrar tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. ¿Pueden sentarse, iglesia? Pasé varios días luchando si hacer el cierre general de la carta porque hay un mensaje dentro de estos 3 versículos que llenaron mi corazón y que llenaron de regocijo y de alegría, y lo que Pablo ha hecho aquí no es el cierre de una carta. Lo que usualmente nosotros vemos en estas cartas y las miramos, sí es el cierre de la carta del apóstol Pablo.
pero yo quiero que detallemos ciertos puntos mientras vayamos avanzando. En este pasaje final de la carta de los Filipenses, el apóstol Pablo concluye con una serie de saludos y una bendición. Aunque a simple vista podría parecer una despedida formal de una carta, ¿verdad? Estos versículos están cargados del significado teológico y las enseñanzas profundas sobre la comunión de los santos y la gracia de Cristo. La carta a los Filipenses, escrita por el apóstol Pablo, es una obra de exhortación y aliento a los cristianos. Uno de los hombres antepasados favoritos míos escribió acerca de este pasaje o de esta carta, San Agustín de Hipona. Uno de los que impulsó la iglesia y uno de los más influyentes. Consideraba es un testimonio vivante del amor y la unidad que debe caracterizar a cada creyente, que debe caracterizar a la comunidad cristiana. Él, en su comentario, destaca cómo Pablo, inclusive desde la cárcel, desde la prisión, se preocupaba profundamente por la unidad y el bienestar espiritual de los creyentes. Un reflejo del corazón de pastor del apóstol Pablo. En sus momentos cúspides de su ministerio, en cuanto a sufrimiento, lo que resalta en esta carta es un deseo de un bienestar para los creyentes. Es un deseo santo, un deseo sano de que la iglesia pueda ser sana espiritualmente sobre todos los aspectos que hemos tratado en esta carta: unidad, amor, apoyo mutuo, que lo vamos a ver más adelante. Era el deseo del apóstol Pablo, un corazón pastoral, un corazón que deseaba darle el pasto a la iglesia. Y comienza con el versículo con unas palabras llenas de amor. Saludad a todos los santos en Cristo. Cuando leía una y otra vez este pasaje bíblico, no fue sino hasta que me detuve y comencé a ver palabra por palabra donde me encuentro que Pablo hace mención sobre los santos en Cristo, y eso hizo un clic en mi vida. ¿Quiénes son los santos en Cristo? ¿Por qué son santos en Cristo? ¿Cómo llegaron a ser santos en Cristo? ¿Y quiénes hoy en día son o somos los santos en Cristo? ¿Qué significa ser santo? Bueno, usted quizá ha escuchado una explicación simple como separado para, ¿verdad? Fácil de entender, pero con una profundidad, hermanos, inmensa. Significa separación y consagración. Ser santo significa estar apartados para Dios. ¿Sabe qué implica eso, iglesia? Lo que implica es que si usted y yo estamos apartados para Dios, no hacemos, no deseamos, no practicamos lo que los hijos de perdición practican. Porque estamos separados para Dios. Por ende, deseamos, platicamos, oímos, actuamos, caminamos conforme le agrada a nuestro Padre Celestial. Y yo quiero ser retante esta tarde. ¿Cuántos de los que estamos aquí, si consideramos todas estas horas que hemos vivido, que Dios nos ha permitido vivir desde las 6 de la mañana, que usted se levantó, no sé qué hora se levantó,
¿cuántos de los que estamos aquí en verdad hemos honrado a Dios con nuestra vida, con nuestras acciones? Vamos más allá, con lo que escuchamos, con lo que vemos, con lo que deseamos. ¿Cómo nos referimos con los demás? ¿Cuál es mi deseo para mi hermano? ¿Cuál es mi deseo para la iglesia? En verdad pudiéramos decir nosotros que Pablo también nos llama santos a nosotros y que somos separados para glorificar el nombre de Dios y que somos apartados para nuestro Señor. Significa separación y consagración. Ser santo significa estar apartados para Dios. Los creyentes somos considerados santos porque hemos sido consagrados a Dios a través de la fe en Cristo Jesús, la obra del Espíritu Santo en nosotros. Tanto una posición, es decir, ser considerados justos, separados para Dios. Eso, es decir, vivir una vida de santificación todos los días. Todos los días. Pudiéramos repetir algunas partes teológicas que ocupamos muchas veces para referirnos a estas doctrinas. Sabemos que la santificación con la que Dios nos separó es una santificación conocida como la santificación posicional, ¿verdad? Esa es la que Dios nos separa. Pero en esta santificación surge la otra santificación, que es la santificación progresiva, que es con la que usted y yo luchamos todos los días. Es decir, yo cometí hoy un error o un pecado que es igual errar al blanco, ofender a Cristo, ofender a Dios, mi deseo va a ser no volverlo a hacer, no volver a cometerlo, porque ofendo la santidad de nuestro Dios, ofendemos la santidad de nuestro Rey, de nuestro Señor, aquel que nos separó para Él, para la alabanza de su gloria. Que mientras leía estos versículos y me encuentro con todo este océano rico en teología y estas prácticas que debemos tener como cristianos, dije, no, Pablo iba más allá de un simple saludo final. Pablo nos quería dejar bien en claro, hermanos, que los que estamos aquí también somos santos en Cristo nuestro Señor. Es decir, si no lo entendió de esa forma, hemos sido separados para alabanza de su gloria. Ahora, si nos vamos más fácil o más simples todavía, podemos decirnos, o me puedo cuestionar a mí mismo y decir, bueno, ¿bajo qué aspecto yo estoy siendo santo o estoy practicando la santidad para mi Señor? Inclusive el mismo algunas de sus cartas nos decía también que nos examinemos nosotros a nosotros mismos, ¿verdad? ¿Cómo agrado a Dios? Él es mi Señor. Cuando cantamos y decíamos, Él es Rey de Reyes, si en verdad creemos que Él es Rey de nuestra vida, hermanos, los que están en torno a ese Rey hacen lo que el Rey desea que se haga. Y si no se hace lo que Él demanda, ¿qué sucede? Cualesquiera que sean, son castigados. No así los que estamos aquí, que hoy creemos y entendemos y hemos alcanzado la fe de nuestro Señor y que por eso hemos sido salvados. Creemos que Él es nuestro Rey, que Él es nuestro Señor y por ende obedecemos sus mandamientos y nos deleitamos en Él. Bueno, el salmista decía, oh, cuánto amo tu ley. Hay una réplica de gozo. ¿Cuánto amo tu ley?
Me gozo en tu ley. Me deleito en tu ley. ¿Sabe por qué? Porque usted es separado para Él. Y todo lo que Él desee para usted y para mí, me es deleite. Es un sabor rico a nuestro paladar espiritual. Es decir, su palabra es ese pan de vida. Es ese pan que no deseamos que se termine, para ir avanzando. Versículo 21. El apóstol comienza diciendo: saludos santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. Ojo nuevamente al detalle. Esta es una implicación de familia, ¿verdad? Lo que hace el apóstol Pablo. Primero, los santos, es decir, los escogidos. Luego, los hermanos. Cuando usted dice, mis hermanos de la iglesia, refiriéndose a un núcleo de miembros que son parte de un solo cuerpo, ¿verdad? Y que ese cuerpo es Dios ha comprado con precio de sangre de Cristo Jesús, cuya cabeza es Cristo Jesús. ¿Quién la dirige? Es Cristo Jesús. Sus pensamientos están sobre nosotros, porque somos parte de Él. Y dentro de este contexto, el versículo 21, yo quiero detenerme en la unidad en Cristo. La frase, en Cristo Jesús, subraya que la base de esta comunión es la relación compartida con Cristo. Vuelve y se lo repito. La frase en Cristo Jesús implica o subraya que la base de toda la comunión es la relación compartida que tenemos con Cristo Jesús. No mía, no solamente de Él, sino de la iglesia y Cristo. La iglesia y Cristo. Esta relación no se basa en circunstancias humanas, sino en la fe común que tenemos en Cristo Jesús. ¿Cómo fuimos unidos en Cristo o a Cristo? Y aquí resalta una de las grandes doctrinas que usted y yo quizás conocemos. Por la redención y por la justificación de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es decir, éramos extraños, pero en la redención o en la compra que Él hizo, nos redime, nos compra, a la vez nos justifica ante el Padre. Fuimos unidos en Cristo por su obra en la cruz del Calvario. Romanos capítulo 5, versículo 10, se nos dice que fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. La crucifixión de Cristo nos une a Él en su muerte. Por esa razón el apóstol Pablo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Hay una unión inseparable, puede separar, porque lo que Dios unió a través de Cristo Jesús, nadie lo puede separar. Obviamente esta referencia es para el matrimonio, pero si Dios nos unió con Cristo, nadie nos puede separar también. Si usted y yo estamos unidos a Cristo, hermanos, estamos unidos a Cristo eternamente y para siempre. Bueno, esa es la obra realizada. La crucifixión de Cristo nos une a Él en su muerte, haciendo posible nuestra justificación de nuestros pecados. Esta reconciliación con Dios es el fundamento de nuestra unidad en Cristo. A través también de la justificación por fe, según Romanos capítulo 3, versículo 22 y 24, donde se nos dice que todos los creyentes son justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Él nos redime, Él nos compra y ahora somos santos y nos incorpora al cuerpo
a su cuerpo, a Él, porque usted y yo somos el cuerpo y Él es la cabeza. Somos uno, ¿verdad? Nos incorpora a Él, Él nos dirige. En esta incorporación hay dimensiones de la dimensión legal o forense. El creyente está unido a Cristo en su justificación, que es un término legal, ¿verdad? Donde se es declarado inocente o culpable al individuo. En este caso, usted y yo éramos culpables. ¿O no había alguien aquí que se haya considerado culpable? Usted se creía inocente. Todos éramos culpables, por cuanto todos pecamos. Estábamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, la primera dimensión acerca de la unión es una declaración legal de Dios el Padre a través de Cristo Jesús. El creyente está unido en Cristo en esa justificación. La justicia de Cristo ahora es imputada en el creyente. Y sus pecados son cargados en quien no había cometido pecado, en quien no había deseado nada, en quien no había deseado mal al prójimo. Se imputan nuestros, y no solamente se imputan nuestros, sino que es castigado como a un pecador. Porque quiero dejar claro en este punto, Cristo no era un pecador y que por eso fue castigado. Se le castigó como a pecador. Porque dice su palabra que al que no conoció pecado, Él, es decir, ese traje pecaminoso que usted y yo teníamos, lo saca y lo imputa en Cristo. Y Dios castiga a su Hijo. Es decir, los pecados, Él carga con los pecados, y a través de eso, Dios el Padre nos acepta. Ahora, otra de las dimensiones, la dimensión vital o orgánica. El creyente participa de la vida de Cristo a través del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien mora ahora en nosotros y nos hace partícipe de Cristo, de Dios, de todo lo que tenemos. Es el Espíritu Santo. Una unión vital implica una nueva vida y un proceso de santificación hasta que lleguemos a estar con Él. Somos santificados todos los días. Somos santificados cada momento que pasa por el Espíritu Santo, por su palabra, por lo que Él nos habla, y el Espíritu Santo que habita en nosotros nos redarguye cuando fallamos, porque todos aquí fallamos. Pero en el momento específico que fallamos, hay algo que muchos dicen carga de conciencia. No, ese es el Espíritu Santo redarguyéndote. Ese es el Espíritu Santo compungiendo tu espíritu y llevándote a la cruz para que por medio de ese error que cometas entiendas que necesitas todo el favor de Dios y que Él está siempre como tu Padre, como mi Padre, con los brazos abiertos para escuchar cuando le pedimos perdón. Dios es nuestro Padre, y como nuestro Padre no se hace el del oído sordo cuando sus hijos le claman y le piden perdón. Padre, perdóname. Él es nuestro Señor. Y no nos dejará sin escucharnos porque hay una conexión con su Hijo. Y Él se deleita en su Hijo. Y si se deleita en su Hijo, como su Hijo
ha hecho satisfecho sus mandamientos, satisfizo todas sus demandas, ahora se satisface también en nosotros, porque Cristo vive y el Espíritu Santo. Dice la palabra que usted y yo somos templo y morada del Espíritu. Y si somos templo y morada del Espíritu, Él también se deleita en nosotros. Pero no que nosotros seamos buenos, sino por quien vive, por quien mora en nosotros. Ahora, esta unión, decía, es vital, implica una nueva vida y un proceso. Iglesia que no tiene un proceso en crecimiento, en santificación, es una iglesia normal. Dije anormal, no normal. La iglesia viva vive en un proceso de crecimiento. Es decir, la santificación existe en un presente continuo en su vida y en mi vida. Me santifico hoy, me santifico mañana y me santifico siempre. Ahora, ¿por qué entonces surge todo esto? Porque ahora que Cristo me ha salvado, me ha perdonado, me ha justificado y me ha aceptado, soy una... Y esa nueva creación está en una unión espiritual con Cristo Jesús. Mire lo que dice 2 capítulo 5, versículo 17, donde dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí, todas son hechas nuevas. ¿Sabe lo simple que se escucha este versículo aparentemente? Pero si nos detenemos un momento y comenzamos a leer detenidamente y decimos al final, todas son hechas nuevas. Esto implica, mis amados hermanos, que como ahora soy parte de Él y le sirvo a Él, mi naturaleza está rendida solamente a Él. No a mis deseos, no a lo que yo quiero, no a lo que el mundo me ofrece. Mis deseos, lo que yo soy, está totalmente rendida a Él. Me debo a Él, porque Él es mi Señor. Él es mi Salvador. Aquí todas son hechas nuevas, una nueva naturaleza. Esto es ser considerado santo, separado totalmente para Él, para su gloria. Romanos capítulo 6, versículo 5 menciona: si hemos sido unidos con Él en su muerte, también seremos resucitados juntamente con Él, porque Él resucitó. Él es el primogénito de la resurrección, como también si usted y yo, cuando Él decida llevar la iglesia, no hemos muerto, pasaremos, nuestro cuerpo será transformado, pero aquellos que hayamos muerto seremos resucitados, así como Dios resucitó a Cristo Jesús con poder y con gran gloria. Esto me llena de esperanza, iglesia, que ya sea que muera, sé que resucitaré así como Cristo resucitó, o sea que esté vivo, mi cuerpo será transformado a un cuerpo sin pecado para que yo le pueda ver. Mística espiritual, porque no es humana. ¿Cómo es posible que resucite Él? Y como quizás se pueda cuestionar, Cristo Jesús y el Espíritu Santo, esa fe de creer en sus promesas, creer que resucitaremos con Él. Maestro, ¿cómo es posible, siendo viejo, entrar al vientre de mi madre? Es lo que podemos llegar a pensar. ¿Cómo es que resucitaremos? ¿Cuánto hemos visto a alguien resucitar? Pero su promesa está ahí. La fe que Él ha depositado en nosotros es la fe verdadera
creemos fielmente que así como Él resucitó, en aquel día usted y yo estaremos para estar con Él. En esta verdad. Es una verdad que no podemos negar, es una verdad que no podemos rechazar, porque si somos hijos suyos, si Él es nuestro Señor, y Él ha depositado su fe en nosotros, si nos ha santificado para su gloria, si nos ha hecho su Hijo, creemos que resucitaremos para estar con Él. También seremos en su resurrección, como nos dice Romanos 6:5. Esta unión mística espiritual, Juan la describe de esta manera. En Juan capítulo 15, versículo 5, yo quiero que nos vayamos a Juan capítulo 15, versículo 5. Dice, yo soy la vid, es decir, la fuente, ¿verdad? Yo soy la vid. Vosotros, los pámpanos. Y el que permanece en mí y yo en él, este lleva muchos frutos. Porque separados de mí, nada podéis hacer. ¿Dónde queda la mente brillante de aquel hombre que cree que todo lo sabe, que todo lo puede y que según él descubre nuevas cosas? Dice la palabra, separado de mí, nada podéis hacer. Palabra de nuestro Señor Jesucristo. Palabra del Señor. Igual nos menciona en 1 Corintios capítulo 6, versículo 17. No vamos a leer para ir avanzando. Dentro de este cuadro de iglesia vienen las implicaciones en estos versículos. Número 1 es que un santo es alguien que ha sido justificado. ¿Creen eso? Un santo es alguien que ha sido justificado. Pero sobre todas las cosas, fue justificado porque fue separado para su gloria. Es decir, lo separó, lo justificó y lo está santificando todos los días, y luego llegará la glorificación. Glorificación que todos esperamos. Cuando Pablo, al pedir que se salude a todos los santos, Pablo lo que está haciendo es haciendo hincapié a la inclusividad. Pablo muestra que esta comunidad no es exclusiva, haciendo referencia a este grupo de personas que estamos aquí. No somos exclusivos. En el parque, cuando hablamos de lo que hemos estudiado, yo decía, este puñado de hermanos que estamos aquí es la manifestación de algunos miembros, de todos los miembros que pertenecen a la iglesia de Cristo. La iglesia ahora mismo está regada en todas partes del mundo. Llegará un día, poder y con gran gloria, Él reunirá a todos los miembros para que conformemos esa iglesia cuya cabeza es Cristo. Mientras tanto, la iglesia, es decir, nosotros que estamos aquí, tenemos la obligación de manifestar la gloria de Dios a través de nuestras acciones. Testificar de Él. Todos los que están en Cristo son parte de la comunidad. Ahora, esto entra en una interacción entre comunidades. Ayer teníamos un momento bonito, ¿verdad? Que mencionaba el pastor Johnny. Esa intercomunión entre hermanos. Pablo menciona a los hermanos que están conmigo. Él no se hace exclusivo a él, o no se separa a él. Él también hace mención de algunos hermanos que están conmigo. Dice, enviando saludos. Esto, algunos sugieren que era una red de iglesias y creyentes que se apoyan y se reconocen mutuamente a pesar de la distancia física. De hecho, Pablo hace algunas menciones
algunas referencias de todas las iglesias que hasta cierto punto mantenían comunión con él y que él había fundado y que estaban pendientes. Algunas le habían ayudado, algo otras no. Él lo hace mención en la carta. Pero había una preocupación mutua de ellas. Y esa preocupación era que todos tuvieran una postura espiritual sana. Y Pablo hace mención en ello. Y lo vimos en Colosenses, cuando estudiamos Colosenses, que al entorno de Colosenses se andaba moviendo un movimiento que quería nuevamente arrastrar la iglesia y llevarlos a practicar las cosas de donde habían salido. Y Pablo le dice, tengan cuidado de ellos. Ese cuidado, ese deseo debe estar en cada corazón del creyente. Los hermanos, dice, que están conmigo enviando saludos. Esa postura del apóstol Pablo resalta un afecto de preocupación mutuo. Los saludos son un afecto y de interés mutuo espiritual. Yo deseo que tú estés bien, como también tu deseo es que yo esté bien espiritualmente. ¿Verdad? Deseo mutuo. Los creyentes debemos preocuparnos por la salud espiritual de los demás. Lastimosamente, lo que nosotros tenemos en las iglesias es esto. Si un hermano peca, somos ligeros para juzgarlos. Somos ligeros para mandar. No. Somos ligeros para destituirlos. ¿Qué hubiese pasado si usted y yo hubiéramos estado en el lugar de Jesús cuando fue traicionado por Pedro? Le hubiésemos hecho una película al pobre Pedro. Me prometiste llegar hasta la muerte conmigo. Me quisiste defender cortándole la oreja a Malco. Y ahora me traicionas. ¿Cuál fue la reacción de Cristo Jesús? Pedro, ¿me amas? ¿Cuántas veces negó Pedro a Jesús? 3 veces. ¿Cuántas veces le preguntó Jesús si lo amaba? La primera vez te va a dar conocimiento. La segunda vez te va a quebrantar. Y la tercera vez te va a llevar al piso, a reconocer que el único dueño de la alabanza, del honor, es Cristo Jesús. Por duro que seamos, iglesia, te dice Dios a través de su palabra, ¿me amas? Enseñamos en la carta que el amor de Dios se muestra con hechos concretos, no con palabras. Fue lo que pasó con el apóstol Pedro. Muchas palabras, pero a la hora de los hechos, lo primero que hizo fue el camino más fácil. Yo no lo conozco, no sé quién es. Y ojo el detalle, que no fue ni un soldado que quiso interrogar a Pedro. Fue una de las hermanas, de las mujeres que estaban ahí. Es que al final es tu corazón lo que muestra quién en verdad eres. Un corazón transformado, un corazón diferente, un corazón nuevo, que según nos habla Ezequiel, que ha sido quitado ese corazón de piedra y insertado un corazón, obedecerá, hará a toda costa la voluntad de Dios. Por que parezca. Entonces, la comunión de los santos es un concepto fundamental en el cristianismo. En el Antiguo Testamento vemos una anticipación de esta comunión en la comunidad de Israel. Por ejemplo, el Salmo 133:1 dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso
Mire cómo se expresa el salmista. Mirad cuán bueno. Primero dice, es bueno. Y luego después exagera más y dice, y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos, pero no solamente juntos, sino que en armonía, que es lo importante del aspecto. Podemos estar juntos aquí, pero no podemos tener armonía. Entonces el salmista está diciendo, mirad, vean cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es decir, no se coman los unos con los otros, tengan armonía. ¿Verdad? Y aunque no diga amén, es lo que dice la palabra. Porque lo primero que hacemos es comernos los unos con los otros, no buscar la armonía. Y en cuanto a vosotros, procurar siempre estar en paz. Pablo está enfatizando que la comunión no es solo una idea abstracta, sino una realidad vivida entre los creyentes. Iglesia, yo quiero que esta tarde saquemos esa idea abstracta de la comunión, de la unidad, de la koinonía, sino que pasemos a una practicidad. Sí, tenemos vivencia, sí, nos llevamos bien. No. Acciones concretas. Realidad vivida entre los creyentes. El Evangelio. El Evangelio se muestra en tu vida práctica, hermano. En tu diario vivir, cómo yo actúo, cómo hablo, cómo pienso, cómo me dirijo, qué es lo que yo hago. El Evangelio es tu vida práctica, se refleja en todos los días que nosotros, Dios nos presta, en nuestro trabajo, con nuestros amigos. ¿Cuántos de aquí tenemos el valor de decir en nuestro trabajo que somos cristianos? Hay personas que tienen 15 años trabajando en un solo trabajo y no saben que son cristianos sus compañeros. ¿Por qué? Por temor a lo que dirán. Pero el apóstol Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio. Iglesia, si tú has entendido la verdad de lo que significa ser santo, tú serás santo en el trabajo, en tu casa, donde sea que vayas. Porque eres santo. Si no, vamos a tener el síndrome camaleón, ¿verdad? Eres santo aquí, en tu casa diferente, en el trabajo diferente. Usted y yo somos santos, separados para alabanza de su gloria. Vivamos como tales. Entonces Pablo enfatiza que la comunión no es solo una idea, sino son hechos que debemos concretar, una realidad que debemos vivir entre creyentes. Este saludo entonces no es solo una formalidad para finalizar una carta, sino una expresión real de unidad en Cristo. ¿Cómo debe vivir el creyente? ¿Cómo debe actuar el creyente? ¿Qué debe sentir el creyente? ¿Cómo debes expresarte? ¿Cómo debes mirar a tus hermanos? La comunión a través de la historia de la salvación, versículo 22 del pasaje que leímos. Todos los santos saludan, y especialmente los de la casa del César. Y aquí pudiéramos profundizar un poquito más. Porque usted sabe lo que implica que Pablo mencione lo de la casa del César, ¿verdad? ¿Quién era el César? Era uno de los principales. Esto implica que Pablo no había llegado a pasar vacaciones, que inclusive a los de la casa del César les había predicado el Evangelio. Y si él hace mención de esto implica que muchos de la casa del César habían entendido la verdad del Evangelio. Pero qué triste es, vuelvo y repito, que en nuestro trabajo no se sepa que usted y yo somos creyentes. Y no es la casa del César, simplemente es el lugar más cómodo donde usted se puede sentir.
Lo dejo con esa inquietud, versículo 22. Todos los santos os saludan. Es decir, esta comunidad de fe te saluda. Antiguo Testamento, la comunión de los santos encuentra su prefiguración en la unidad del pueblo de Dios con Dios mismo. Y si usted se va al libro de Éxodo, capítulo 19, versículo 6, Dios declara a Israel como su pueblo. Y vosotros, dice, me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. En el Nuevo Testamento, esta comunión se realiza plenamente en Cristo Jesús. Efesios capítulo 2, versículo 19 al 22. De hecho, Pablo ahí describe la iglesia como el edificio de Dios. ¿Cimentado en quién, iglesia? En Cristo. La iglesia es el edificio, la simiente es Cristo. Quien la sostiene es Dios, a través del Espíritu Santo. Eso es decir, que si la iglesia, los santos, estamos cimentados en Cristo, iglesia, la iglesia es inamovible. La iglesia es inamovible. Por mucho que aquellos que están en contra del evangelio, en contra de los principios, hayan querido opacar la iglesia haciendo tales cosas, nunca prevalecerán, porque quien la ha fundado y quien es su fundamento se llama Cristo Jesús, y con Cristo Jesús no puede nadie. Pablo describe a la iglesia como el edificio de Dios cimentado en Cristo y habitado, escúcheme bien, por el Espíritu Santo. Es decir, Dios sostiene, Cristo Jesús es la simiente y el Espíritu Santo habita en ella. Es decir, en ti y en mí, que somos la iglesia. Entonces, iglesia, estamos completamente cubiertos por la gloria de Dios. Completamente gobernados por la voluntad y la gloria de Dios. Es decir, Dios es nuestro gobierno, Cristo Jesús nuestra base, y el Espíritu Santo que habita en nosotros es nuestra guía. Y Pablo sigue con la gracia del Señor Jesucristo, Filipenses capítulo, versículo, donde dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, la bendición. Apóstol Pablo, la gracia sabemos que es el favor inmerecido de Dios, ¿verdad? La gracia derramada en nosotros es el favor inmerecido de Dios. Es decir, usted y yo merecíamos que la gracia de Dios se derramara sobre nosotros. Por eso es un favor inmerecido, manifestado en Cristo Jesús. De hecho, en el Antiguo Testamento vemos la gracia de Dios en el pacto con allá en Génesis capítulo 12, versículo 1 al 3. Y en la redención de Israel en Egipto, Éxodo capítulo 6, versículos 6 y 7. En estos versículos lo que Pablo hace es resumir del Evangelio. La gracia de Cristo que sustenta la iglesia. La gracia de Cristo. La gracia de Cristo que cuida de la iglesia. La gracia de Cristo que está sobre la iglesia y que la protege. Entonces, gracia y comunión es un vínculo inseparable que el apóstol quería dejar implícitas en la iglesia de Filipenses, como también lo quiere dejar en todos nosotros. En el Testamento, la gracia y la comunión están íntimamente ligados. En la historia de la salvación, el pacto davídico, en 2 de Samuel capítulo 7, versículo 12 al 16, muestra cómo Dios extiende su gracia sobre David, creando una comunidad bajo su reino. En el Nuevo Testamento, la gracia de Dios es fundamental, es un fundamento
que se necesita en el creyente, que el creyente necesita, y es el fundamento también de la iglesia. Romanos capítulo 12, versículo 4 y 5 enseña que somos un solo cuerpo en Cristo y miembros los unos de los otros. Una unidad posible solamente por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, termino con esto. Iglesia, lo que Pablo nos hace en estos 3 versículos es que nos recuerda la profunda realidad de la comunión de los santos y la gracia de Cristo. Esta comunión es más que una mera asociación, es una participación de la vida de Cristo y en la misión de la iglesia. La gracia de nuestro Señor Jesucristo es el lazo que nos une y nos sostiene. No solamente nos une, sino que nos sostiene, permitiéndonos vivir en amor y en santidad los unos con los otros, cumpliendo así los 2 grandes mandamientos, cumpliendo así los 613 mandamientos que se resumen en ¿cuánto, iglesia? Primero se resumen en los 10 mandamientos, una parte para Dios, otra para nuestro hermano desde el principio, y luego los 10 grandes mandamientos, Él los resume en 2 grandes mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Los grandes mandamientos, el gran mandamiento lo explica de esa forma, porque como tú y yo fuimos separados para Él, entonces es lógico que le vamos a amar con todo, porque somos de Él, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza, y luego después, así como amas al Señor con toda tu mente, con toda nuestra fuerza, ama también a tu prójimo de la misma manera. Pablo termina haciendo esta implicación. Debemos dar una comunión profunda y auténtica, no siendo hipócritas. Porque tú no puedes decir que sos parte del miembro de la iglesia de Cristo cuando no quieres que el otro miembro sea parte de ese cuerpo. Porque tú y yo no lo escogimos, fue Dios que lo escogió. Escogiste estar al lado de tu hermano. Si de ti o de mí no lo hubiésemos hecho. Pero como fue Dios. Quiero aclarar en este momento. Nosotros decimos, hermano, debemos aprender a soportarnos los unos con los otros. Debemos aprender a amarnos los unos con los otros. Más que soportarnos, amarnos los unos con los otros. A eso nos ha mandado Cristo. Ese es el segundo gran mandamiento, ¿verdad? El segundo gran mandamiento no dice, miren, sopórtense ustedes entre ustedes mismos. Él dice, ámense. Y en esto conocerán que son mis discípulos, que se aman los unos con los otros. Qué bendición de esta carta que el apóstol Pablo nos ha querido dejar. Dios a través del apóstol Pablo. Vamos a orar. Padre, gracias te damos. Bendito eres. Gracias por tu amor. Gracias por este pasaje maravilloso, por estos 3 versículos que el apóstol nos dejó aquí. No es una despedida, es un mensaje con un llamado de atención para los santos. Señor, qué glorioso eres. Grande eres. No te cansas de llamarnos unidad como iglesia. Que no te cansas de gritarnos al oído. Que vivamos en comunión tanto contigo como con nuestros hermanos. Perdónanos, Señor. Creemos que amándote a ti y despreciando a nuestro hermano, estamos haciendo tu voluntad.
cuando no es así. Te amamos a ti, por ende debemos amarnos los unos con los otros. Porque el amor es sufrido, es benigno, no es jactancioso, no busca lo suyo, mas se goza en la verdad. Todo lo cree, todo lo soporta. Ese es el amor, ese eres tú. Y de la misma manera, de la misma forma, tú quieres que nosotros seamos. Este puñado de santos que estamos aquí, que hemos sido separados para la alabanza de tu gloria, pedimos que cada día nuestro deseo, nuestro anhelo, sea santificar nuestra vida a ti. Queremos honrarte en lo que hacemos, en lo que pensamos, en lo que hablamos. Gracias, Cristo Jesús, por recordarnos siempre cuál es nuestro deber. Gracias. Pónganse de